Esta es la razón por la que tu vida no mejora ni logras todo lo que quieres. Y no es tu mentalidad, plan ni estrategia. Es algo más invisible. Lo que de verdad te mantiene estancado, haciendo que todo lo anterior no funcione, es la historia que te cuentas a ti mismo. Pero primero hay que ganar claridad en el por qué sucede esto y por qué nos sabotea. La razón por la que la historia interna que nos contamos a nosotros mismos tiene tal poder no es más que porque dicha historia evoca ciertas emociones. Y estas emociones generan deseo de buscar estrategias. Pero dichas estrategias pueden ser evasorias, justificantes o potenciadoras. Es decir, dependiendo si la historia que te cuentas a ti mismo es potenciadora o limitante, tu reacción va a ser distinta. En el caso de que te cuentes una historia limitante, tus acciones se dirigirán más a la búsqueda de estrategias evasorias o justificantes. Por el otro lado, si tu historia interna es potenciadora, tus acciones se dirigirán más a la búsqueda de estrategias que te permitan avanzar a la dirección correcta. Pero en todos los casos buscarás confirmar la historia que crees que es real. Repito, no la que es real, la que crees que es real. Por lo tanto, la historia interna importa porque esta te lleva a actuar de una u otra forma. Una potenciadora que te lleva a lo que quieres o una limitante que te aleja de ello. Pero conocer esta historia no te será de mucha utilidad si no puedes cambiarla. Ya que sí, durante todo el video solo hablaremos de aquellas historias que te limitan. No nos referimos a las que te potencian. Por lo tanto, déjame contarte una de las historias internas que me sabotearon por un tiempo. Y cómo yo logré superarla para que veas cómo estas historias que forman tus creencias pueden ser cambiadas. Verás, hace un tiempo yo no me consideraba un joven atractivo del todo. Sí, tenía juego y mi apariencia no es mala, pero dejaba que la historia del no eres suficiente me detuviera. A veces veía a una chica increíble y le hablaba, pero inmediatamente cuando veía algún interés de su parte, hacía cosas raras y estropeaba todo. Esto pasó una y otra vez, hasta que dije, carajo, aquí hay un patrón. En ese momento me di cuenta de algo. Me estaba limitando por miedos, traumas pasados y miedos a futuros que no hacían más que sabotear el poco éxito que podía obtener. Pero entonces algo hizo clic. De repente me dije a mí mismo, sí, tal vez aún no soy todo lo que puedo ser, pero aún así, créeme, soy más su mayor fantasía que todos los demás que la pretenden. Yo lo sabía, y ella también, pero ¿qué faltaba? Que yo lo sintiera con tanta intensidad que fuera inevitable que ella llegara a sentirlo. Pero no estamos aquí para hablar de mi vida amorosa. Aunque créeme, después de cambiar la historia interna, bueno, esa es otra historia. Ahora bien, al igual que yo y todo el mundo, tú en este momento tienes una o varias historias internas que te detienen de estar en el estado emocional correcto para aplicar la estrategia de forma correcta. Por lo tanto, vamos a ver cómo tú puedes llegar a experimentar la misma realización que yo experimenté aquí. Ya que sí, está cool que yo mejorara mi vida, pero tú te preguntas, ¿cómo yo mejoro la mía? ¿Y cómo cambio esa historia que me sabotea? Pues bien, la forma en la que puedes cambiar la historia interna no es algo complejo, pero sí que es algo emocionalmente difícil, puesto que requiere ver la verdad, y esta a veces es dolorosa. Pero yo sé que tú puedes no solo resistir la realidad, sino cambiarla. Y para lograr eso solo tienes que seguir una práctica llamada journaling. Es decir, sentarte a solas sin distracciones a autorreflexionar sobre tus propios pensamientos. Pero a diferencia de la meditación, aquí interactúas con tus pensamientos. No los juzgas, los cuestionas. Como un científico, los analizas y llegas a la raíz de su origen. Ya que solo cuestionándolos e identificando la raíz de su origen podemos llegar a cambiarlos. Porque créeme, vas a necesitar estar un poco loco. ¿Por qué? Porque cuando trates de cambiar la historia que te cuentas, muchos van a criticarte, especialmente los más cercanos a ti. No son malos, solo no pueden concebir un mejor futuro que ahora. Van de realistas cuando en realidad son conformistas, ya que se niegan a creer que hay una posibilidad de un mejor futuro si ponen el trabajo. Y mira, por doloroso que pueda ser, esto siempre va a estar ahí. Por lo tanto, nuestra única opción es elegir el camino del delirante. Es decir, ver la vida a futuro con ojos de optimismo, porque estamos poniendo el trabajo para hacer que las cosas mejoren. Pero saber que esta historia interna te puede sabotear y ver que la puedes cambiar no es suficiente si no tomas acción inmediata para cambiarla. Por lo tanto, vamos a ver cómo tú mismo puedes cambiar hoy esta historia, empezando por entender la diferencia entre una historia potenciadora y una historia limitante. Identificarás una historia potenciadora porque esta te incentiva a avanzar hacia lo que quieres, aun cuando parece difícil o todos te critican. Es como cuando sientes que eso es algo que debes hacer porque algo más grande que tú
te dio ese destino y tienes que avanzar hacia él. Por el contrario, las historias limitantes son aquellas que te mantienen estancado, las que te desincentivan y te hacen tirar la toalla, incluso a veces sin siquiera intentar. Pero si tienes estas historias, no es tu culpa. A veces son los miedos de otros implantados en ti. Otras veces son miedos genuinos, producto de una experiencia desagradable. Pero la pregunta no es si estas son válidas o no, sino si te llevan a lo que quieres o no. Y mira, a veces es bueno mentirte, si eso te hace moverte. Sí, ve las cosas como son para cambiarlas. Sí, ve las cosas peor para prevenir que lo peor ocurra. Pero también velas mejor de lo que son para que te atrevas a actuar. Por lo tanto, si la historia no te gusta, solo cámbiala. ¿Cómo? Cambia tu diálogo interno. Deja de tirarte los pocos ánimos que tienes y empieza a dártelos. Pues al final del día, tú eres el único en la audiencia que siempre estará ahí. Más te vale ser siempre el que aplaude tus esfuerzos, no el que te hace querer dejar de actuar. Pero ten cuidado, solo tienes permitido venirte arriba cuando pones el trabajo. Ya que sí, te conviene venirte abajo cuando no estás actuando como un ganador. Porque solo venirte abajo te dará el deseo de querer superarte otra vez. Pero al final, esta historia limitante que te detiene no tiene por qué seguirte deteniendo. Puedes cambiarla hoy. Por lo tanto, vamos a hacer un ejercicio para que te deje de sabotear hoy mismo. Empezamos por elegir una historia limitante que has dejado que te detenga hasta hoy. ¿Listo? Perfecto. Ahora añade a tu calendario al menos una hora para analizar a solas y con un papel tus creencias e historia que te han impedido tomar la acción que sabes que tienes que tomar. Seguido de esto, hazte preguntas incómodas que saquen la verdad a la luz. Preguntas emocionalmente difíciles, como ¿por qué creo que esto es verdad? ¿Quién me implantó esta creencia? ¿De dónde viene esta historia? Recuerda, nadie te va a juzgar por hacerlo, y el hecho de hacerlo te dará la claridad que necesitas para alterar la historia. Pero si quieres que tu historia y resultados cambien, solo reemplaza tus creencias actuales con las opuestas, actuando de forma opuesta a la que creó las creencias e historia actuales. Es decir, en lugar de decirte, no interactúo con extraños porque soy tímido, interactúa con un extraño hoy para que te demuestres que no es así. Ahora bien, para que esto tenga efecto inmediato, tienes que tomar una pequeña acción hoy mismo y por al menos un mes actuar así diario. Por lo tanto, de tarea, elige un requerimiento diario y toma esa pequeña acción todos los días. Ok, eso es todo lo que tengo para ti hoy. Pero recuerda que esta es la primera vez que juegas este juego llamado vida. Trátate con gracia mientras buscas siempre superar tus límites. Y ve este video de aquí si quieres entender cómo crear y cambiar tus creencias.